Bendiciones con todos, tema 262, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el carácter y error de la apostasía, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 24, versículo del 23 al 27, que dice lo siguiente. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, él está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El error de los falsos ungidos y profetas. Los apóstoles del Señor nos advirtieron que debían apartarnos de estos hombres apóstatas, ya que de lo contrario caeríamos en su mismo error, el cual lo podemos identificar en la doctrina herética que enseñan. En primer lugar, muchos afirman ser los sucesores de Cristo o superungidos, y que solamente en ello se encuentra la verdad por la que deben seguir al pie de la letra sus nuevas revelaciones, las cuales están en contra de lo que la Biblia enseña. Mire Mateo 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lo segundo es la doctrina herética que enseñan, tomando versículos aislados, los cuales tergiversan para su propia perdición. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Así hoy en día hacen burla de la predicación tradicional centrada en Cristo. Hablan más de los poderes de su ministerio, niegan el rapto de la iglesia, ya no predican de las consecuencias del pecado, del infierno y de la necesidad del arrepentimiento. Su mensaje es más positivo, enfocado en la prosperidad y la felicidad a través de la confesión positiva y un montón de cosas que alejan a las personas de la realidad de su pecado. El carácter de los falsos maestros, de acuerdo a la carta de Judas. En la carta de Judas se da una descripción adicional acerca del error del mensaje de estos falsos maestros. Escucha Judas versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la tradición de Coré. Para comprender esto, consideremos la conducta de cada uno de estos tres hombres que aparecen aquí. Estos tres. Primero, el de Caín. En primer lugar, Caín fue un hombre que siempre buscó a Dios bajo sus condiciones. Por ello, cuando ofreció su ofrenda, el Señor rechazó y aceptó mejor la ofrenda de su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, escuche lo que dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muchos teólogos creen que para este momento los hijos de Adán sabían que las ofrendas que tenían que presentarse a Dios tenían que ser sacrificios de animales, tal y como lo hicieron los demás patriarcas que aparecen en el libro de Génesis. Esto miraba el futuro sacrificio de Cristo, pero Caín dedicó a adorar a Dios a su manera y por ello fue rechazado. Por ello, el camino de Caín nos habla de adorar a Dios bajo nuestros propios términos, acercarnos a Él bajo nuestras ideas que no concuerdan con el evangelio puro y verdadero. Así los falsos apóstoles y profetas de nuestros tiempos
Afirman que Dios les ha hablado y en este sentido presentan formas diferentes de adorar a Dios. Muestran caminos contrarios a lo que la Biblia enseña, afirmando muchas veces que son nuevas revelaciones que se les ha dado y por consiguiente no se encontrarán en el Evangelio, se centrarán en el Evangelio. Pero lo cierto es que todos estos caminos conducen al infierno. Estos hombres son muy celosos del camino que enseñan y se oponen abiertamente en contra de aquellos que se atreven a contradecir al ungido de Dios, revelando así el carácter envidioso y homicida de Caín. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Segundo, el error de Balaam. En segundo lugar, Balaam fue un profeta de Dios que se convirtió por lucro a Balac, rey de Moab. Escuche lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Por tanto, el error de Balaam consiste en entrar al ministerio con el fin de comercializar con el evangelio, buscando lucrarse de sus seguidores a través de muchos engaños en los cuales indoctos caen ofrendando con el fin de alcanzar un favor de Dios. Así, a través del error de Balaam, vemos el carácter codicioso de falsos apóstoles y profetas. Tercero, la contradicción de Coré. En tercer lugar tenemos a Coré, el cual se caracterizó por su carácter rebelde a las autoridades puestas por Dios. Escuche lo que dice en Números capítulo 16, versículos del 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del evangelio, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Todos estos falsos apóstoles y profetas son personas rebeldes que se han sublevado en contra de la autoridad de la Biblia, y algunos en contra de aquellos hombres que fueron sus pastores. Tomando un grupo de personas, forman sus denominaciones e introducen todas sus herejías. Todos estos hombres están destinados a perecer en su misma contradicción. El destino de los falsos maestros y profetas. Judas en su carta nos habla del destino que les acerca a estos hombres que promueven la apostasía. Escuche Judas versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que conociendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos hombres solo sirven para sacar provecho de los verdaderos convertidos, y por ello Judas dice que en ellos no benefician a nada a la congregación. Son nubes sin agua y árboles sin fruto, y para todos estos hombres está reservada la eterna oscuridad de las tinieblas en el infierno. Un día estos hombres serán juzgados y tratarán de justificarse delante del Señor diciendo que en su nombre hicieron muchas obras, pero el Señor los apartará de sí y serán arrojados al infierno. Escuche lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé:
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No debemos creer a los falsos cristos, porque la venida del Hijo del Hombre será visible para todos. Ante todo lo expuesto anteriormente, Jesús dice: ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Cualquiera que surja en cualquier parte del mundo afirmando serle Cristo es un mentiroso, porque solamente Jesús es el ungido de Dios y un día regresará. Pero su regreso no será cuestión de que se aparezca en un lugar aislado, sino que todo el mundo lo verá. Dice así la palabra: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como es evidente el relámpago, así de visible será la venida del Señor. Escucha Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, lo que dice: he aquí que vienen las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En nuestro próximo estudio consideraremos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Sí? Pero, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Las grandes personas arrogantes que se han atrevido a llamarse Cristo o a inventar profecías que no están en la palabra de Dios, y han amontonado adeptos, como usted nos imagina, y se han enriquecido. Pero nunca es tarde para volver a la fuente verdadera, la palabra de Dios, que es la suma de la verdad. A la palabra tal como está allí, inspirada por el Espíritu Santo, no por ningún sinvergüenza que se hace llamar profeta o apóstol. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada día aprendemos, Señor. Cada día crecemos. Y también gracias por tus bendiciones, por tu protección, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Es maravilloso, Señor. Te damos gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por los amigos, gracias por los que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a germinar, que dé fruto abundante, fruto bueno. Que las personas vengan a la fuente verdadera de tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.